¿Siempre estás disponible para todos, pero sientes que nadie te valora de verdad? Esta historia te enseñará por qué tu ausencia puede ser el mayor regalo que le das a quienes te rodean. Hay algo que muy pocas personas se atreven a admitir en voz alta, que cuanto más dan, menos reciben. No en el sentido material, sino en algo mucho más profundo. El reconocimiento, el respeto, la simple consideración de que también tienen límites. Llevan años siendo el primero en llegar y el último en irse, el que resuelve, el que carga, el que sostiene. Y sin darse cuenta, han construido una trampa con sus propias manos. Porque cuando siempre estás ahí, la gente deja de preguntarse si puedes. Simplemente asume que sí. Esta es la historia de Mateo, un hombre que tardó demasiado tiempo en comprender que su presencia constante no era un puente hacia el afecto, sino un camino hacia el olvido. Mateo creció en un pueblo rodeado de montañas y de gente que se conocía de toda la vida. Desde niño aprendió que ayudar era una forma de pertenecer. Su padre le enseñó que un hombre vale por lo que hace, no por lo que dice. Y Mateo tomó esa enseñanza y la convirtió en una forma de vivir. Cuando alguien necesitaba que le transportaran mercancía al mercado, Mateo era el primero en ofrecer su carreta. Cuando llovía demasiado y los caminos se ponían difíciles, Mateo aparecía con pala y botas para abrir paso. Cuando algún anciano del pueblo no podía cargar leña para el invierno, Mateo ya estaba en el patio antes de que nadie se lo pidiera. Y al principio, la gente lo veía con genuina gratitud. Decían que era buena persona, que era de fiar, que tenía el corazón en el lugar correcto. Mateo escuchaba esas palabras y sentía que todo tenía sentido, que el esfuerzo valía la pena, que ayudar era su manera de decirle al mundo que existía y que importaba. Pero los años son silenciosos y traicioneros. Sin que nadie lo decida conscientemente, sin que nadie lo planifique, las cosas fueron cambiando. Lo que al principio era gratitud se fue convirtiendo en expectativa. Lo que era aprecio se fue transformando en costumbre. Ya nadie preguntaba si Mateo tenía tiempo o si estaba descansado. Ya nadie consideraba que quizás él también tenía compromisos propios, preocupaciones propias, cansancio propio. Simplemente llamaban a su puerta y daban por sentado que abriría. Y Mateo siempre abría. Hubo una tarde en que Mateo terminó de ayudar a arreglar el techo de una casa ajena y al bajar, se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. Se sentó un momento sobre una piedra y pensó en su propia casa, que también necesitaba reparaciones desde hacía meses. Pero cada vez que intentaba dedicarle tiempo, alguien aparecía con una necesidad más urgente. Y él siempre cedía. Siempre decía que lo suyo podía esperar. Lo curioso es que nadie más lo decía por él. Nadie le decía, Mateo, primero ocúpate de lo tuyo. Porque todos sabían que si esperaban un poco, Mateo también se encargaría de lo de ellos. Un otoño, Mateo enfermó. No fue algo grave al principio, apenas un cansancio profundo que le pesaba en los huesos, pero que fue creciendo hasta dejarlo postrado durante casi un mes. Los primeros días, algunos vecinos pasaron a preguntar cómo estaba. Unos dejaron algo de comida en la puerta. Otros mandaron a sus hijos con un mensaje de buenos deseos. Mateo se sintió acompañado. Pensó que quizás sí había construido algo real con tantos años de entrega. Pero el tiempo fue pasando y las visitas se espaciaron. Luego dejaron de llegar. Y Mateo, desde la ventana de su cuarto, comenzó a ver algo que nunca había imaginado. El mundo continuaba. No perfectamente, no sin tropiezos, pero continuaba. El viejo Hernán, que siempre esperaba que Mateo le ayudara a mover los sacos del granero, terminó pidiéndole ayuda a su propio hijo, con quien llevaba años sin hablarse correctamente. Fue la primera conversación larga que tuvieron en mucho tiempo. La joven Camila, que siempre mandaba a buscar a Mateo cuando se rompía algún mueble de la tienda, descubrió que ella misma podía clavar una tabla y ajustar una bisagra. Lo hizo despacio, con torpeza al principio, pero lo hizo. Y cuando terminó, se quedó mirando el resultado con una expresión que Mateo, desde lejos, reconoció sin necesidad de palabras. La expresión de alguien que acaba de descubrir que puede más de lo que creía. Y algo más pasó durante esas semanas de ausencia. Algo que Mateo no esperaba. La gente empezó a hablar de él de otra manera. No con lástima, sino con una especie de reconocimiento tardío. Mateo siempre estuvo ahí cuando lo necesitamos. No valoramos suficiente lo que hacía. Cuando vuelva, hay que decírselo. Son frases que no se dicen cuando alguien está presente. Solo aparecen cuando el silencio lo hace visible de verdad.
Cuando Mateo se recuperó y volvió a caminar por el pueblo, notó que algo había cambiado en el aire. La gente lo saludaba diferente, con más calma, con más respeto en la mirada, y lo más extraño, ahora le preguntaban. Ya no asumían. Mateo, ¿tendrías un momento esta semana? ¿Crees que podrías ayudarme cuando puedas? Eran preguntas pequeñas, casi imperceptibles para cualquier otro, pero Mateo las sentía enormes, porque reconocían algo que antes nunca se reconocía, que él también tenía un tiempo que era suyo. Un día, sentado a la sombra de un árbol viejo al borde del camino, Mateo encontró a un hombre mayor que no conocía. Era un caminante, de esos que van de pueblo en pueblo sin prisa y sin destino fijo. Tenía los ojos tranquilos de quien ha visto mucho y ya no necesita explicar nada. Se pusieron a hablar de cosas simples del tiempo, de los caminos, de la gente. Y en algún momento el hombre lo miró con atención y le dijo: «Tienes el aspecto de alguien que acaba de aprender algo importante». Mateo sonrió despacio. «Estuve enfermo. El pueblo tuvo que arreglárselas sin mí». El hombre asintió como si lo hubiera sabido antes de que Mateo lo dijera. Luego tomó una pequeña rama del suelo y la puso en el medio del sendero. «Pasa por encima», le dijo. Mateo lo hizo sin dificultad. El hombre lo miró. «Ahora imagina que esa rama siempre estuvo ahí. ¿Qué harías? ¿La esquivaría? ¿O la saltaría?» «Exacto. Encontrarías la manera». Luego el hombre retiró la rama del camino. «Pero si alguien siempre la quita antes de que llegues, nunca sabes que puedes saltarla. Nunca sabes que el obstáculo existía. Y cuando la persona que la quitaba desaparece, el camino te parece imposible. No porque lo sea, sino porque nunca te dejaron practicar». Mateo quedó en silencio. El hombre siguió caminando sin apuro. Y Mateo se quedó mirando el sendero durante un largo rato, pensando en cuántas ramas había quitado en su vida creyendo que ayudaba, cuando en realidad también estaba robando algo, la oportunidad de que otros descubrieran su propia fuerza. Hay una forma de generosidad que parece bondad pero que en el fondo tiene miedo. Miedo a no ser necesario. Miedo a que si no ayudas, no te quieran. Miedo a quedarte solo si dejas de ser útil. Y ese miedo hace que muchas personas se conviertan en el sostén de todo y de todos, sacrificando su propio tiempo, su propio descanso, su propia vida, en nombre de una ayuda que nadie pidió del todo y que terminó convirtiéndose en obligación. Estar siempre disponible no es una virtud. Es, muchas veces, una forma de no aprender a decir que no, de no aprender a poner límites, de no aprender a respetar el propio espacio como algo que también merece cuidado. La ausencia tiene una enseñanza que la presencia nunca puede dar. Cuando no estás, la gente aprende. Aprende a resolver. Aprende a pedir ayuda en otros lugares. Aprende a valorar lo que daba por hecho. Aprende, sobre todo, que tú no eras invisible, aunque durante mucho tiempo actuaron como si lo fueras. Y tú también aprendes algo, que el mundo no se derrumba cuando dices que no. Que las relaciones que dependen únicamente de tu eterna disponibilidad no son relaciones verdaderas, sino dependencias disfrazadas de afecto, que puedes querer a las personas y aún así tener tiempo para ti, que ayudar desde la plenitud es completamente diferente a ayudar desde el miedo o la costumbre. Tu presencia es un regalo, pero los regalos que se entregan sin parar, a cualquier hora, sin condiciones, sin consideración, dejan de sentirse como regalos y empiezan a sentirse como obligaciones. Y cuando algo se siente obligatorio, nadie lo agradece de verdad, solo lo espera. Lo que más conecta a las personas, lo que realmente construye vínculos que duran, es el reconocimiento mutuo. La capacidad de decir te pido ayuda porque te valoro, no porque sé que no me dirás que no. La capacidad de recibir un no y entender que esa persona también tiene límites que merecen respeto. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si mientras escuchabas reconociste a alguien, o reconociste algo de ti mismo, quédate un momento en silencio y hazte una sola pregunta. ¿En qué parte de tu vida estás quitando las ramas del camino para todos los demás, olvidando que tú también tienes un sendero que recorrer? No tienes que dejar de ayudar, no tienes que volverte frío ni distante. Solo tienes que recordar que tu tiempo vale, que tu descanso vale, que tu presencia tiene más peso cuando es una elección y no una obligación. Que decir, hoy no puedo, no te hace menos buena persona. Te hace una persona real, con límites reales, que se respeta a sí misma. Comparte este video con alguien que siempre está disponible para todos y que tal vez necesita escuchar esto hoy. Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Te identificaste con la historia de Mateo? ¿Hay alguien en tu vida que vive así?
¿O eres tú mismo quien necesita dar un paso atrás? Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy? Nos encanta saber de dónde viene nuestra comunidad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos historias como esta, pensadas para ayudarte a ver la vida con más claridad y a vivir con más paz. Recuerda siempre esto: el que aprende a valorarse a sí mismo no pierde a nadie que de verdad lo amaba, solo hace espacio para quienes sí saben apreciar lo que tienen. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho.